Sean todos ustedes muy bienvenidos a El Milagro de Dios, un espacio donde cada día abrimos nuestro corazón a la presencia del Señor, meditamos la riqueza de la fe católica y descubrimos aquellas enseñanzas espirituales que nos ayudan a caminar con más confianza hacia la santidad. Aquí no buscamos alimentar el miedo, la superstición ni la curiosidad vacía. Buscamos conocer más profundamente a Cristo, fortalecer nuestra vida de oración y aprender, a la luz de la Iglesia, cómo permanecer firmes en medio de las batallas espirituales de nuestro tiempo. Antes de comenzar, quiero pedirles algo muy sencillo. Allí donde se encuentren, respiren profundamente por un instante. Hagan la señal de la cruz y pidan en silencio al Espíritu Santo que ilumine su inteligencia y abra su corazón. Porque el tema que vamos a compartir esta noche no es un relato para entretenernos ni una historia creada para impresionar. Es una reflexión que toca una realidad que muchos viven pero pocos comprenden. La lucha espiritual que existe alrededor de cada alma y la protección que Dios ofrece a quienes permanecen unidos a Él. Vivimos en un mundo donde muchas personas hablan constantemente de energías, amuletos, rituales y supuestos secretos capaces de proteger la vida. Sin embargo, pocas conocen el verdadero camino que la Iglesia ha enseñado durante siglos. Confiar plenamente en Jesucristo y utilizar con fe aquellos signos que nos recuerdan su presencia y nos impulsan a vivir en gracia. Esta noche hablaremos precisamente de uno de esos signos, una enseñanza sencilla en apariencia, pero profundamente espiritual, una enseñanza vinculada a uno de los santos más extraordinarios que el Señor regaló a la Iglesia en los tiempos modernos. Quizás algunos ya imaginan de quién estoy hablando. Durante décadas, miles y miles de personas viajaron desde diferentes lugares del mundo hasta un pequeño convento situado en el sur de Italia. No iban buscando espectáculos ni curiosidades, iban buscando paz, iban buscando una confesión sincera, iban buscando una palabra que devolviera esperanza a sus corazones. Y allí los esperaba un humilde fraile capuchino que dedicaba jornadas enteras a escuchar confesiones, celebrar la Santa Misa y rezar incansablemente por las almas. Ese hombre fue San Pío de Pietrelcina, conocido cariñosamente por todos como el Padre Pío. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, la oración y una unión tan profunda con Cristo que durante 50 años llevó en su cuerpo las sagradas llagas de la pasión del Señor. Pero quienes convivieron con él afirmaban que existía otro aspecto de su vida que impresionaba profundamente. El Padre Pío conocía la realidad del combate espiritual como muy pocos hombres la han conocido. Escuchaba durante horas a quienes llegaban con el corazón destrozado, consolaba a las familias enteras, fortalecía a los que habían perdido la esperanza y enseñaba constantemente que la mayor protección contra el mal nunca consiste en confiar en objetos materiales, sino en permanecer firmemente unidos a Dios mediante la oración, los sacramentos y una vida de conversión. Sin embargo, también transmitía algunos consejos sencillos que ayudaban a los fieles a recordar esa protección divina dentro de sus hogares. Consejos que siempre iban acompañados de una advertencia muy clara: nunca pongan su confianza en el objeto, pongan siempre su confianza en Dios. Y precisamente de uno de esos consejos hablaremos esta noche. Una enseñanza que muchos de sus hijos espirituales conservaron durante años con enorme respeto, una enseñanza que el propio Padre Pío compartía únicamente con personas que estaban dispuestas a vivirla con fe auténtica, sin supersticiones y con una profunda vida sacramental. Por eso quiero pedirles algo importante. Escuchen todo este mensaje hasta el final, porque sería un error quedarse únicamente con el gesto exterior sin comprender el verdadero significado espiritual que lo sostiene. El objeto del que hablaremos no tiene poder por sí mismo. El poder pertenece únicamente a Dios. Lo que realmente transforma una vida no es
lo que colocamos debajo de una almohada o dentro de una habitación. Lo que transforma una vida es un corazón arrepentido que confía plenamente en Jesucristo. Y precisamente esa será la gran enseñanza que iremos descubriendo poco a poco, porque el Padre Pío jamás separó los signos visibles de la vida interior, jamás promovió prácticas vacías. Todo lo contrario, cada uno de sus consejos terminaba conduciendo a la confesión, a la Eucaristía, al Santo Rosario y a una relación más profunda con Cristo. Ahora quiero invitarlos a viajar conmigo más de un siglo atrás. Imaginemos una fría noche del invierno de 1918 en el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, escondido entre las montañas del Gargano al sur de Italia. El viento descendía con fuerza desde las colinas, golpeando las antiguas paredes de piedra del convento capuchino. El silencio era casi absoluto, solo se escuchaba el silbido del aire atravesando las rendijas de las ventanas y el leve crujido de la madera envejecida. En una pequeña celda, humilde y desprovista de cualquier comodidad, un joven fraile permanecía arrodillado sobre el suelo frío. No había lujos, no había riqueza, solo un crucifijo, una cama sencilla, algunos libros de oración y una pequeña vela cuya llama parecía luchar contra la oscuridad. Aquel fraile se llamaba Francesco Forgione. Años más tarde el mundo entero lo conocería como San Pío de Pietrelcina. Mientras muchos dormían profundamente, él permanecía en oración. Y fue precisamente en aquellas noches silenciosas cuando experimentó algunos de los combates espirituales más intensos de toda su vida. En las cartas dirigidas a sus directores espirituales, documentos que aún hoy se conservan, el propio Padre Pío describió con enorme humildad cómo, durante la noche, sufría violentos ataques del enemigo. Relataba que escuchaba ruidos inexplicables, sentía fuertes golpes. En ocasiones afirmaba haber sido arrojado de la cama mientras continuaba aferrado a la oración. El ambiente se llenaba de un olor insoportable, la azufre. Voces amenazantes intentaban sembrar miedo en su corazón. Todo parecía dirigido hacia un único objetivo: interrumpir su oración, quebrantar su confianza y hacerlo abandonar la misión que Dios le había confiado. Pero había algo que aquellas fuerzas jamás consiguieron vencer: su confianza absoluta en Jesucristo. Cuanto más fuerte era el combate, más intensa se volvía su oración. Cuanto mayores eran las pruebas, con mayor fuerza abrazaba el crucifijo. Y esa fidelidad heroica fue la que dio origen a muchas de las enseñanzas espirituales que hoy siguen fortaleciendo la fe de millones de personas en todo el mundo. Una de ellas es precisamente la que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos. Imaginen por un instante aquella escena, hermanos y hermanas. Imaginen el silencio profundo de aquella pequeña celda. Imaginen el frío del invierno atravesando las gruesas paredes de piedra del convento. Imaginen la débil luz de una vela iluminando apenas un crucifijo de madera, un rosario gastado por miles de avemarías y a un fraile arrodillado sobre el suelo, completamente entregado a Dios. No había comodidad, no había reconocimiento, no había multitudes, solo estaba un hombre y la batalla por su alma. San Pío apenas tenía poco más de 30 años, pero ya cargaba en su cuerpo el peso del sufrimiento, las heridas visibles de Cristo y el cansancio de incontables horas de oración y confesión. Mientras el mundo dormía, él permanecía despierto, hablando con Dios. Y precisamente por eso el enemigo dirigía contra él algunos de los ataques espirituales más violentos. No buscaba destruir solamente a un sacerdote, buscaba apagar una luz, porque Satanás siempre teme a las almas que permanecen de rodillas, teme a quienes rezan con perseverancia, teme a quienes viven en gracia.
teme a quienes no negocian con el pecado. Y el Padre Pío pertenecía precisamente a ese pequeño grupo de hombres cuya vida entera era un desafío permanente para las tinieblas. Pero aquí encontramos una lección que jamás debemos olvidar. El Padre Pío nunca atribuyó sus victorias a una fuerza personal. Jamás dijo, yo vencí porque soy fuerte. Jamás dijo, yo resistí porque soy diferente. Todo lo contrario, cuanto más avanzaba en santidad, más reconocía su absoluta dependencia de Dios. Sabía que sin Cristo no podía hacer nada. Sabía que la verdadera fuerza no nacía del carácter humano, sino de la gracia. Y por eso nunca entraba en combate espiritual apoyándose únicamente en sí mismo. Lo hacía revestido con las armas que la Iglesia ha custodiado durante casi 2000 años. La Santa Eucaristía, la confesión frecuente, el Santo Rosario, la oración perseverante, la señal de la cruz, el agua bendita, los sacramentales bendecidos y una profunda obediencia a la Iglesia. Estas eran sus verdaderas armas, no objetos mágicos, no fórmulas secretas, no rituales extraños, sino signos visibles que siempre apuntaban hacia la única fuente de toda protección, Jesucristo. Y entre esos pequeños signos de fe existía uno que el Padre Pío recomendaba con especial prudencia a determinadas personas que atravesaban fuertes combates espirituales. Un gesto sencillo, humilde, silencioso, tan sencillo que muchos lo pasarían por alto, pero vivido con verdadera fe, podía convertirse en un poderoso recordatorio de que Dios permanece velando incluso mientras dormimos. Ese es el objeto del que hablaremos dentro de unos momentos. El mismo que muchas personas colocan bajo su almohada, no como un amuleto, sino como un signo de abandono confiado en la protección del Señor. Pero antes de revelarlo quiero pedirles algo muy importante. Y no se los pido por mí, se los pido por todas esas personas que quizás en este mismo instante están viviendo noches de angustia, personas que no consiguen dormir, familias que sienten una pesada inquietud en su hogar, hombres y mujeres que llevan semanas luchando contra el miedo, la ansiedad o la desesperanza. Si mientras escuchan estas palabras sienten que Dios está tocando su corazón, quiero invitarlos a realizar un pequeño acto de fe. Escriban en los comentarios lentamente y con recogimiento estas palabras. Padre Pío, ruega por mi familia y ayúdame a permanecer siempre unido a Cristo. No porque esas palabras tengan un poder mágico, sino porque toda profesión pública de fe fortalece el corazón y nos recuerda que no caminamos solos. Miles de creyentes alrededor del mundo estarán escribiendo esa misma oración y aunque no se conozcan entre sí, todos estarán unidos en una sola familia espiritual que eleva sus ojos hacia Dios. La fe compartida siempre fortalece la esperanza y mientras lo hacen, permítame pedirles también un pequeño gesto de caridad. Si sienten que este mensaje puede ayudar a otras personas a acercarse más al Señor, suscríbanse al canal El Milagro de Dios y compartan este vídeo con quienes atraviesan momentos difíciles. No lo hagan por nosotros, háganlo pensando en esa madre que reza sola por sus hijos, en ese anciano que pasa largas noches sin poder dormir, en ese joven que ha perdido la esperanza, en esa familia que necesita volver a encontrar la paz. A veces Dios utiliza algo tan sencillo como un vídeo compartido para tocar el corazón de una persona que estaba esperando precisamente esa palabra. Nunca subestimen las pequeñas obras de amor, porque en el reino de Dios las semillas más pequeñas producen los frutos más abundantes. Ahora bien, también sé que muchos de ustedes escuchan todo esto con prudencia y hacen muy bien. Vivimos tiempos en los que abundan personas que mezclan la fe con supersticiones, convierten los objetos religiosos en amuletos y presentan como doctrina aquello que jamás ha enseñado la Iglesia. Por eso quiero ser completamente claro antes de continuar lo que vamos a explicar aquí.
no pretende sustituir la oración, no reemplaza los sacramentos, no sustituye la confesión, no reemplaza la Santa Misa, no es un ritual mágico, no es una fórmula secreta, todo lo contrario. Si un objeto nos aleja de Cristo, pierde completamente su sentido. Los sacramentales existen únicamente para conducirnos hacia una vida más profunda de fe. Así lo enseña claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente cuando explica que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia para preparar a los fieles a recibir el fruto de los sacramentos y disponer sus corazones para cooperar con la gracia de Dios. Es decir, nunca actúan por sí mismos, nunca poseen un poder independiente. Toda su eficacia proviene de Dios y de la fe con la que son recibidos. Por eso, antes de descubrir la enseñanza que el Padre Pío transmitía a algunos de sus hijos espirituales, necesitábamos construir este fundamento. Porque sin Cristo, cualquier objeto no pasa de ser un simple objeto, pero cuando una persona vive unida al Señor, incluso el gesto más pequeño puede convertirse en un hermoso recordatorio de que Dios nunca deja de proteger a quienes ponen toda su confianza en Él. El Catecismo continúa diciendo, y quiero que escuches esto, que los sacramentales santifican casi todos los acontecimientos de la vida de los fieles y que incluyen bendiciones de personas, de comidas, de objetos y de lugares. Esta es la enseñanza de la Iglesia, hermanos y hermanas. Esto no es algo que yo haya inventado en la oscuridad, y las Sagradas Escrituras mismas están llenas de principio a fin del poder de los objetos santos y de los signos sagrados. Consideren el libro del Éxodo, cuando se le dijo al pueblo de Israel que marcara los postes de sus puertas con la sangre del Cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo sobre sus hogares y sus primogénitos fueran perdonados. ¿Era eso su perdición? No era obediencia, era protección y era un signo que apuntaba hacia Cristo. Consideren el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 13, donde un hombre muerto fue arrojado en la tumba del profeta Eliseo, y cuando el cuerpo tocó los huesos del santo profeta, el hombre muerto volvió a la vida y se puso de pie sobre sus pies. Consideren los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, donde se nos dice que pañuelos y delantales que simplemente habían tocado la piel del apóstol San Pablo eran llevados a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus salían de ellos. ¿Escuchan eso, hermanos y hermanas? Tela, que había tocado a un hombre santo, expulsó demonios. Esto está en su Biblia. Esta es la palabra de Dios. Así que cuando les digo que un objeto bendito colocado con fe bajo su almohada esta noche puede convertirse en un escudo contra los poderes de las tinieblas, no estoy hablando como un mago, estoy hablando como un hijo de la Iglesia apoyado en 2000 años de sagrada tradición y en las mismas páginas de la Sagrada Escritura. Y así ahora, habiendo construido nuestro fundamento, permítame llevarlos al corazón de esta enseñanza y permítame darles no una arma, sino toda una armería, una serie de realidades sagradas que San Pío de Pietrelcina mismo vivió, confirmó y nos transmitió. Se las daré una por una y con cada una les mostraré su raíz en la palabra de Dios. Les mostraré cómo fue confirmada en la vida de un gran santo. Les mostraré cómo San Pío de Pietrelcina la trajo a nuestro mundo moderno y les contaré la verdadera historia de un alma real cuya vida fue transformada por ella. Quédense conmigo porque cada una construye sobre la anterior y la última a la que les he prometido el secreto más devastador contra toda maldición. Solo tendrá sentido una vez que hayan comprendido todo el resto. La primera realidad sagrada es esta: la presencia del sacramental bendito del rosario colocado bajo su almohada mientras duermen. Se convierte en una cadena de protección alrededor de su alma a través de las horas de la noche,
las horas en que la mente está desprotegida y al enemigo le encanta actuar. Ahora vayamos al fundamento. En el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, la Madre de Dios pronuncia la gran oración del Magnificat y declara que el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en ella y que su misericordia es para aquellos que le temen de generación en generación. El rosario no es otra cosa que el Evangelio tejido en una guirnalda de oración. Los misterios de la vida de Cristo meditados a través de los ojos de su Madre. Y la Iglesia ha enseñado durante siglos que la mujer vestida del sol, de la que se habla en el 12º capítulo del libro del Apocalipsis, aplasta la cabeza de la serpiente antigua bajo su talón. Cuando duermen con el rosario bajo su almohada, se están colocando bajo el manto de aquella cuyo talón aplasta la serpiente. Esto fue confirmado con tremendo poder en la vida de Santo Domingo de Guzmán, el gran predicador que vivió en los siglos X y X, en los años en que una terrible herejía se extendía como una plaga por el sur de Francia. La tradición de la Iglesia nos dice que cuando Santo Domingo estaba agotado, cuando su predicación parecía fracasar, cuando las tinieblas parecían estar ganando, la Santísima Virgen María se le apareció y puso en sus manos el rosario y le dijo que esta era el arma con la cual las tinieblas serían dispersadas. Y así fue. Donde las palabras habían fallado, las cuentas prevalecieron. Donde la discusión había fallado, la humilde repetición del Ave María rompió las cadenas del error y liberó a miles de almas. Y ahora escuchen cómo el San Pío de Pietrelcina trajo esta antigua arma a nuestra propia época. El San Pío de Pietrelcina llamaba al rosario su arma, y lo decía con estas palabras exactas, lo llamaba el arma contra el enemigo de nuestra salvación. Está registrado por quienes vivieron a su lado en el convento, que nunca permitía que las cuentas se separaran de sus manos, que dormía con ellas enrolladas en sus dedos, que cuando despertaba por la noche, atormentado por los ataques del enemigo, gritaba: «Dame mi arma, dame mi arma». Y sus hermanos ponían el rosario en sus manos. Se dice que rezaba hasta 30 o incluso 40 rosarios completos en un solo día. Cuando un hijo espiritual le preguntó una vez cuántos rosarios rezaba, él sonrió y dio una respuesta que apuntaba a la naturaleza incesante de su devoción. Esto no es leyenda, hermanos y hermanas. Esta es la vida documentada de un santo del siglo XX, un hombre que murió en el año 1968, un hombre cuyo rostro muchos de ustedes han visto en fotografías, un hombre que comprendió que las cuentas en sus manos eran una cadena literal que ataba a los poderes del infierno. Permítanme contarles ahora sobre una mujer a la que llamaré Teresa, porque su historia es la historia de muchos de ustedes que escuchan esta noche. Teresa era madre de 3 hijos, que vivía en un vecindario tranquilo y desde fuera su vida parecía ordinaria, incluso bendecida. Pero dentro de su hogar y dentro de su corazón había una oscuridad que se había instalado y se negaba a marcharse. Comenzó, como estas cosas suelen comenzar, con algo pequeño. No podía dormir. Noche tras noche permanecía despierta y exactamente a las 3 de la mañana despertaba con el corazón palpitante, bañada en sudor frío, llena de un terror que no podía nombrar. Comenzó a escuchar sonidos en la casa, el crujido de puertas que ningún viento había movido, susurros al borde de su audición. Sus hijos se volvieron temerosos e irritables. Su matrimonio comenzó a fracturarse bajo una tensión extraña y constante que ni ella ni su esposo podían explicar. Acudió a médicos y los médicos le dieron pastillas. Y las pastillas no hicieron nada más que entorpecer su mente y dejar el terror intacto. Comenzó a sentir que se estaba volviendo loca. Comenzó, en lo más profundo de la noche, a preguntarse si su vida valía la pena vivirla. Ese, hermanos y hermanas,
es el verdadero rostro de una maldición. No siempre viene con signos dramáticos. Muy a menudo llega como un agotamiento del alma, un estrangulamiento lento de toda esperanza hasta que la persona cree que esta oscuridad es simplemente lo que ella es. Una tarde, al final de sus fuerzas, Teresa se arrodilló en el suelo de su dormitorio y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas y clamó a Dios con las únicas palabras que le quedaban y le pidió que le enviara ayuda. Y al día siguiente, una vecina, anciana, una mujer a la que apenas conocía, llegó a su puerta y sin ninguna explicación puso en sus manos un sencillo rosario de madera que había sido bendecido y le dijo: «Solo esto, ponlo bajo tu almohada esta noche y no tengas miedo». Teresa no tenía nada que perder. Esa noche, temblando, colocó las cuentas benditas bajo su almohada y susurró la única oración que podía recordar el Ave María una y otra vez hasta que se quedó dormida. Y por primera vez en más de un año durmió durante toda la noche. No despertó a las 3. El terror no vino, y cuando abrió los ojos por la mañana y vio la luz del sol en su ventana, comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez las lágrimas eran lágrimas de una paz que no había conocido en años. Aquí tienen la aplicación práctica de esta primera arma y quiero que la lleven a cabo esta noche. Tomen un rosario. Si no ha sido bendecido, llévenlo ante un sacerdote y pidan la bendición, pues la bendición de la Iglesia coloca el objeto bajo la protección de todo el cuerpo de Cristo. Luego esta noche, antes de dormir, colóquenlo bajo su almohada y al hacerlo, digan en voz alta estas palabras: Jesús, a través de las manos de tu Santísima Virgen María, me coloco a mí mismo y a este hogar bajo tu protección. Durante las horas de esta noche y después recen, aunque solo puedan completar un misterio, incluso si se quedan dormidos a mitad del mismo. La Madre de Dios no desprecia la más pequeña ofrenda de un hijo cansado. Ahora bien, les conté que Teresa recibió un rosario de una vecina y que cambió su única noche, pero debo contarles el resto de su historia, porque el resto es donde reside la verdadera profundidad y nos conduce naturalmente a algo que merecen saber. Aquella única noche de paz fue un comienzo, pero Teresa descubrió rápidamente lo que toda alma descubre en la batalla espiritual, que el enemigo no se rinde tras una sola derrota. Él regresó y la puso a prueba y ella se dio cuenta de que necesitaba más que un solo acto, necesitaba un método, necesitaba una disciplina diaria de protección, una manera de construir noche tras noche una fortaleza que no pudiera ser sacudida. Y esta es precisamente la sabiduría que San Pío de Pietrelcina comprendió y nos legó. El santo del título reveló la verdad, pero San Pío de Pietrelcina, en sus largos años de combate, transformó esa verdad en un método práctico y repetible, un blindaje diario del alma y del hogar, un ritmo de oraciones específicas dichas en momentos específicos, las mismas oraciones que él mismo usaba en su propia celda contra sus propios atormentadores. Quiero ser cuidadoso aquí, hermanos y hermanas, porque no voy a venderles nada. Mi tarea esta noche es enseñar, pero les fallaría si no les dijera que estas mismas oraciones, las que usaba San Pío de Pietrelcina, las que dio a sus hijos espirituales, junto con el método diario que siguió a lo largo de 21 días para romper las ataduras espirituales y construir una protección duradera, han sido reunidas en un solo lugar, cuidadosa y reverentemente, en una obra titulada Los 21 días con Sanio de Pietrelcina, el método secreto del santo para ganar batallas espirituales y alcanzar milagros, y que un alma de confianza ha colocado el enlace a esa obra en el comentario fijado debajo de este mensaje. Lo menciono no porque deban tenerlo, pues la gracia de Dios es gratuita, sino porque muchos de ustedes me han escrito diciendo: Padre, no sé qué oraciones decir, no sé en qué orden, no sé cómo construir un escudo diario.
Y esta obra responde precisamente a esa necesidad. No es magia, es la sabiduría ordenada de un santo. Y en un mundo como el nuestro, un mundo tan saturado de oscuridad, tan ruidoso, con voces que nos alejan de Dios, un alma necesita más que buenas intenciones. Un alma necesita una armadura diaria puesta cada mañana y cada noche. Y eso es lo que este método proporciona para aquellos de ustedes que sienten esa hambre. La puerta está abierta en el comentario fijado, pero decidan abrirla o no, quédense conmigo porque la enseñanza continúa y el secreto más grande está aún por llegar. Pasemos ahora a la segunda realidad sagrada y esta toca aún más de cerca al objeto bajo su almohada. Es el poder de la sal bendita y el agua bendita, los antiguos sacramentales de purificación usados en el hogar para limpiar un lugar de los residuos del mal. Volvamos conmigo a la palabra de Dios. En el segundo libro de los Reyes, en el segundo capítulo, el profeta Eliseo llega a una ciudad cuya agua es mala y cuya tierra es estéril y pide un cuenco nuevo, pone sal en él, arroja la sal ante de las aguas y declara que el Señor ha sanado esas aguas. Y desde ese día las aguas quedaron purificadas. La sal, hermanos y hermanas, bendecida y esparcida en nombre de Dios, sanó lo que estaba corrompido. Y a lo largo de la tradición de la Iglesia, el ritual de bendición de la sal en oración para que traiga salud de alma y cuerpo a todos los que la usen y que donde quiera que sea rociada, todo ataque del espíritu impuro sea ahuyentado. Esto fue confirmado poderosamente en la vida de San Benito de Nurcia, el gran padre del monaquismo occidental, quien vivió en los siglos V y VI. La vida de San Benito, escrita por San Gregorio Magno, nos dice que el santo hombre podía sentir la presencia del mal que expulsaba demonios de monjes atormentados, que su propia bendición quebrantaba las obras del enemigo. De la tradición que rodea a San Benito, de donde recibimos la gran medalla de San Benito, grabada con las letras de una poderosa oración de exorcismo, una medalla que los fieles han colocado en los cimientos de sus hogares, sobre sus puertas y sí bajo sus almohadas por más de 1000 años, como un escudo contra toda maldición y toda obra de las tinieblas. Mantengan ese pensamiento sobre la medalla, hermanos y hermanas, porque volverá en el punto culminante de lo que tengo que decirles y cómo confirmó esto San Pío de Pietrelcina en nuestro propio tiempo. Aquellos que lo conocieron testifican que San Pío de Pietrelcina bendecía innumerables objetos para sus hijos espirituales, que comprendía la atmósfera de un lugar, que enseñaba a la gente a santificar sus hogares, a rociar agua bendita en las esquinas de sus habitaciones, en los umbrales de sus puertas, sobre sus camas y sus hijos. Él sabía que el hogar es un campo de batalla, que las paredes de una casa absorben las oraciones y también las maldiciones pronunciadas dentro de ellas, y que un hogar debe ser reclamado para Dios deliberada y regularmente. Él era un hombre de la santidad más práctica. No flotaba sobre la tierra en una nube de abstracción. Trataba con sal y agua y aceite y rosarios y medallas la humilde materia de los sacramentos y los sacramentales, porque sabía que Dios se hizo carne, que Dios obra a través de la materia, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que por lo tanto las cosas físicas de este mundo, cuando son bendecidas, se convierten en canales de poder divino. Dejadme contaros ahora la historia de un hombre al que llamaré Juan. Juan no era un hombre religioso, era un hombre práctico, un hombre de negocios, un hombre que creía en lo que podía ver, tocar y contar. Pero la familia de Juan había caído bajo una sombra. Su padre había muerto en la amargura, su hermano había caído en una vida de ruina, y el propio Juan, aunque externamente exitoso, estaba atormentado por una ira que no podía controlar y una desesperación que lo recibía cada mañana como un perro negro esperando los pies de su cama.
Su esposa había comenzado a temerle, sus hijos habían comenzado a evitarlo, y en las largas noches Juan se sentaba solo en la oscuridad de su sala y sentía una presencia en la casa, una presencia fría y vigilante, y se servía otra copa para intentar silenciarla, y la bebida solo hacía que la oscuridad fuera más ruidosa. Me contó más tarde que había llegado a creer que su familia cargaba con algo, alguna herencia de amargura y destrucción que pasaba de padres a hijos, y que él era simplemente el siguiente en la fila para ser destruido por ello. Eso, mis hermanos y hermanas, es el terror de la maldición generacional. La sensación de que la oscuridad no solo te rodea, sino que está en tu propia sangre, que es tu destino, que no puedes escapar porque está escrito en quién eres. El rescate de Juan comenzó a través de su esposa, una mujer silenciosa, de gran fe, que se había cansado de ver a su marido siendo devorado. Ella no le dijo nada. Simplemente una tarde, mientras él estaba afuera, tomó una pequeña botella de agua que había sido bendecida por un sacerdote, recorrió cada habitación de aquella casa, rezó y roció el agua bendita en cada rincón, en cada ventana, en cada puerta y sobre la cama donde dormían. Y le pidió a Dios, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, que reclamara aquel hogar para el reino de los cielos y que rompiera toda maldición que se aferraba a sus paredes. Colocó una medalla bendita bajo el colchón en el lado de la cama de su marido y no se lo contó a nadie. Esa misma noche, por razones que no pudo explicar, Juan durmió sin la desesperación negra, y a lo largo de las semanas siguientes algo en aquella casa cambió. La presencia fría se disipó, la ira que lo había gobernado comenzó a aflojar su agarre. Comenzó lenta y cautelosamente, como un hombre que sale de una larga enfermedad a sonreír de nuevo, a rezar de nuevo, a convertirse en el padre y el esposo que fue creado para ser. Ahora quiero que sintáis algo, hermanos y hermanas. Quiero que sintáis lo cerca que está la historia de Juan de la Vuestra. Quizás vosotros también hayáis sentido esa presencia vigilante en vuestro hogar. Quizás vosotros también os hayáis despertado en mitad de la noche con un miedo que no podéis nombrar. Quizás vosotros también os hayáis preguntado si vuestra familia carga con alguna herencia de dolor, algún patrón de adicción, de matrimonios rotos, de enfermedad, de ruina financiera, de desesperación, que se repite generación tras generación como si fuera una maldición escrita en vuestra propia sangre. Si ese sois vosotros, entonces escuchadme y escuchadme bien. Lo que ocurrió en casa de Juan puede ocurrir en la vuestra. El mismo Dios que reclamó aquella casa a través de las humildes oraciones de una esposa fiel, puede reclamar vuestra casa esta noche. Y la esposa de Juan no era una exorcista profesional, no era teóloga, era simplemente un alma que conocía las oraciones correctas, el orden correcto, el ritmo diario correcto para reclamar un hogar para Dios. Y esto es lo que me parte el corazón de tantas cartas que recibo, porque escucho a miles de familias que viven exactamente la vida que vivía la familia de Juan antes del cambio y están desesperadas no por falta de fe, sino por falta de conocimiento. Aman, quieren proteger sus hogares, pero nadie les enseñó nunca cómo hacerlo. Nadie les mostró jamás las oraciones específicas, el método diario, la manera de rociar, de bendecir y de escudar noche tras noche hasta que la paz se convierta en la atmósfera permanente del hogar. Esta es exactamente la razón por la que el método diario que San Pío de Pietrelcina dejó tras de sí ha traído tanta paz a tantos miles de familias alrededor del mundo. Familias que ahora, antes de dormir, realizan un sencillo y hermoso ritmo de protección y que despiertan por la mañana envueltas en una serenidad que habían olvidado que era posible. Imagínelo usted mismo, imagine su propio hogar dentro de 6 semanas a partir de esta noche. Imagínese caminando por sus habitaciones al anochecer, rociando el agua bendita, susurrando
las oraciones exactas del santo, poniendo a sus hijos bajo el manto de la Santísima Virgen María y luego recostándose en una cama que se ha convertido en un altar de paz y durmiendo de verdad, sin terror, sin el despertar de las 3 de la mañana, sin la presencia vigilante en la oscuridad. Eso no es una fantasía. Ese es el fruto ordinario de una vida espiritual ordenada. Y para aquellos que deseen caminar por ese sendero exacto, el mismo sendero que San Pío de Pietrelcina recorrió y enseñó, el método de 21 días con todas sus oraciones, les espera en el comentario fijado a continuación, reunido por manos fieles para que ninguna familia tenga que permanecer en la oscuridad por falta de saber qué hacer. Pero permítanme decirles de nuevo, la enseñanza aquí es gratuita y seguiré entregándosela porque su alma vale más para mí que cualquier otra cosa. Pasemos ahora a la tercera realidad sagrada y aquí el misterio se profundiza. Es el poder del santo nombre de Jesús pronunciado en voz alta, como el sonido más aterrador de todo el infierno. Regresen conmigo a la palabra de Dios, a la carta de San Pablo a los Filipenses en el 2º capítulo, donde el apóstol declara que Dios ha otorgado a Jesús el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, la de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra, hermanos y hermanas, incluso los demonios en las profundidades se ven obligados a doblarse ante ese nombre. En el Evangelio de San Marcos, en el 16 grado capítulo, el Señor resucitado les dice a sus discípulos que en su nombre expulsarán demonios, no en su propio nombre, en su nombre. El nombre de Jesús no es una palabra, es una presencia, es un poder, es un arma que todo cristiano bautizado lleva consigo y que tampoco se aprenden a esgrimir. Esto fue confirmado con una claridad asombrosa en la vida de San Bernardino de Siena, que vivió en los siglos XIV y XV y que viajaba por los pueblos de Italia predicando el santo nombre de Jesús, con tal fuego que sostenía una tablilla inscrita con el sagrado monograma. Y las multitudes caían de rodillas y las enemistades se reconciliaban y las obras de las tinieblas se derrumbaban. Enseñó a la gente a portar el nombre, a pronunciar el nombre, a colocar el nombre sobre sus puertas, porque sabía lo que la Escritura enseña, que no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvados. Y San Pío de Pietrelcina blandía el nombre de Jesús como una espada de fuego. Cuando los demonios llenaban su celda, cuando rugían y lo golpeaban e intentaban arrastrarlo a la desesperación, él respondía con el nombre Jesús. Simplemente Jesús enseñó a sus hijos espirituales una frase que ha resonado en todo el mundo, una frase de tal sencillez perfecta que un niño puede llevarla y sin embargo todo el infierno tiembla ante ella. Reza, espera y no te preocupes, decía, porque la preocupación es inútil, y bajo ese consejo yacía su inquebrantable convicción de que el alma anclada en el nombre de Jesús no tiene nada, absolutamente nada que temer. Él sabía que la ansiedad misma es una de las grandes armas del enemigo, que al demonio le encanta llenar la mente con un enjambre de miedos y que el nombre de Jesús, pronunciado lentamente y con fe, dispersa ese enjambre como la luz dispersa las sombras. Permítanme hablarles de una joven a la que llamaré María. María tenía 24 años y se ahogaba en la ansiedad. Había comenzado en sus años universitarios y había crecido hasta gobernar cada hora de su vida. Su corazón se aceleraba sin motivo. Sus pensamientos se convertían en espirales de catástrofes que no habían sucedido y que nunca sucederían. No podía entrar en una habitación llena de gente sin sentir una ola de pánico. Permanecía despierta por la noche con la mente gritándole, enumerando cada fracaso, cada miedo, cada posibilidad oscura,
hasta que sentía que estaba siendo aplastada bajo un peso que no podía levantar. Más tarde me lo describió con palabras que nunca olvidaré. Me dijo: Padre, era como si hubiera una voz en mi mente que nunca se detenía, y su único propósito era convencerme de que yo no valía nada, que estaba condenada, que no tenía sentido seguir adelante. Los médicos le llamaban trastorno, y quizás en parte lo era. Y siempre aconsejo a las almas que busquen una buena atención médica, porque la gracia construye sobre la naturaleza. Pero María intuía en lo más profundo de sí misma que aquello era más que química, que había una inteligencia detrás de la voz, una malicia, un propósito, y que su propósito era su destrucción. La liberación de María llegó a través de una práctica muy antigua y muy sencilla que un sabio sacerdote le enseñó, la práctica que los monjes de Oriente han llamado la oración del corazón. Le dijo que respirara lentamente y con cada respiración pronunciara el nombre: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Una y otra vez al ritmo de su respiración por la mañana, por la noche y sobre todo en el momento en que el pánico comenzaba a surgir. Lo dijo que cuando la voz que gritaba comenzaba en su mente, no debía discutir con ella, porque no se puede discutir con el enemigo, sino simplemente responder a cada una de sus acusaciones con el nombre. Y María, desesperada, obedeció. Al principio no sintió nada, pero persistió día tras día y lentamente, como el amanecer que llega tan gradualmente, que no puedes nombrar el momento en que la oscuridad se rompió. La voz que gritaba se hizo más silenciosa. El nombre de Jesús llenó el espacio donde había vivido el miedo, comenzó a dormir, comenzó a respirar, comenzó por primera vez en años a conocer la paz y me dijo: Padre, yo no lo derroté, el nombre lo derrotó. Yo solo tuve que pronunciarlo. Así que aquí tienen su aplicación práctica y llévenla siempre con ustedes. Cuando el miedo surja, no luchen contra él con sus propios pensamientos, porque esa es una batalla que no pueden ganar. Pronuncien el nombre: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Inspírenlo, expírenlo, pónganlo en sus labios mientras concilien el sueño, para que incluso en sus sueños el nombre sea su guardián, y mantengan cerca de ustedes, tal vez bajo esa misma almohada, una imagen del santo rostro de Jesús o una pequeña estampa que lleve su nombre, para que lo primero que busque su alma en la noche sea el nombre sobre todo nombre. Ahora, hermanos y hermanas, les he dado 3 grandes armas, les he contado 3 historias verdaderas y les he prometido desde el principio que hay una cuarta cosa, una revelación final. El secreto más devastador contra toda maldición, el objeto mismo que les dije que colocaran bajo su almohada esta noche, y los he hecho esperar deliberadamente, no para burlares de ustedes, sino porque primero necesitaban los cimientos. Necesitaban entender el rosario, el agua bendita y el santo nombre antes de poder comprender lo que estoy a punto de revelar, porque este secreto final reúne a todos ellos en uno solo, y les prometo que cuando lo nombre y cuando les cuente la historia vinculada a él, entenderán por qué el enemigo luchó tan arduamente para evitar que llegaran a este punto en nuestro tiempo juntos. ¿Y por qué les rogué al principio que se quedaran hasta el final? Pero antes de revelarlo, primero debo hablar de la cuarta realidad confirmada que prepara el camino para ello. El poder del sacramental bendito colocado en el lugar mismo de su descanso, sobre la cama, bajo la almohada, en la sagrada vulnerabilidad del sueño. Pues consideren, hermanos y hermanas, lo que es realmente el sueño. El sueño es el momento en que ustedes entregan todo control. El sueño es el momento en que su mente consciente baja la guardia cuando su voluntad está en silencio, cuando ya no pueden elegir sus pensamientos ni defender su corazón. Es por esta razón de las horas favoritas del enemigo, la hora de la pesadilla, la hora del terror nocturno, la hora del despertar repentino con pavor,
El libro de Job, en el 4º capítulo, habla de un espíritu que pasa ante el rostro de un hombre en las visiones de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres y el vello de su carne se eriza de miedo. Los antiguos entendían que la noche es un campo de batalla espiritual, y es por esto que la Iglesia, en su sabiduría, nos da la hermosa oración de completas, la última oración del día, en la que suplicamos a Dios que nos proteja de los terrores de la noche, del demonio que meló de las tinieblas, y nos ponemos antes de cerrar los ojos enteramente en sus manos. Los santos comprendieron esto con gran profundidad. Consideren a San Juan María Vianney, el humilde párroco de Ars, que vivió en los siglos XV y XIX y que durante más de 30 años fue atormentado en su propia cama por el enemigo, a quien llegó a llamar casi con afecto el luchador. Noche tras noche, él sacudía su cama, prendía fuego a sus cortinas, llenaba su habitación con ruidos terribles, todo para robarle el descanso que necesitaba para sus labores. Y San Juan María Vianney aprendió a armar su lugar de descanso, a rodearlo de objetos benditos, a dormir en presencia de cosas santas, y aprendió que incluso los ataques más feroces de la noche no podían cruzar la barrera de una cama consagrada a Dios. Y aquí hay una verdad que a muchos nunca se les ha dicho, hermanos y hermanas, una verdad que el humilde sacerdote de Ars comprendió en lo más profundo de sus huesos. La cama no es meramente un lugar de descanso. La cama es el último altar del día y el primer altar de la mañana. Es el lugar donde pasan una tercera parte de toda su vida, el lugar donde su alma está más desnuda ante el cielo y el infierno, el lugar donde, si el enemigo puede plantar sus semillas de terror y desesperación, puede envenenar cada hora del día siguiente. Es por esto que la recuperación de la cama, la consagración del lugar mismo donde apoyan la cabeza, no es algo menor. Es uno de los actos espirituales más importantes que jamás realizarán. Y es precisamente aquí, en este lugar sagrado y vulnerable, donde el secreto final realiza su mayor obra. Permítame contarles ahora sobre un anciano al que llamaré Antonio, pues su historia nos lleva al umbral de la revelación. Antonio tenía 73 años de edad, era viudo, un hombre que había enterrado a su esposa de 48 años y que ahora vivía solo en una casa que se había vuelto silenciosa y fría. El duelo había abierto una puerta en él, como suele hacer el duelo a menudo, pues el enemigo es un carroñero que se alimenta de los heridos. Antonio comenzó a ser visitado durante la noche. Se despertaba en la hora más profunda antes del amanecer, con la certeza aplastante de que alguien, algo, estaba de pie a los pies de su cama, observándolo con odio. No podía moverse, no podía gritar. Permanecía paralizado en la oscuridad, con su viejo corazón martillando, hasta que finalmente salía el sol y la presencia se retiraba. Noche tras noche llegaba este tormento, hasta que Antonio comenzó a tener miedo incluso de dormir, hasta que su salud empezó a fallar por el agotamiento, hasta que comenzó a susurrarse a sí mismo que quizás sería una misericordia simplemente morir, reunirse con su esposa y librarse de este error nocturno. Escuchan la estrategia del enemigo, hermanos y hermanas. Primero el duelo, luego el aislamiento, después el terror y finalmente la lenta seducción hacia la desesperación y el anhelo de muerte. Esta es la anatomía de una maldición y ha sido la misma desde el principio. Hermanos y hermanas, antes de concluir este encuentro quiero hablarles con el corazón. Tal vez, mientras escuchaban estas palabras, el Señor trajo a su memoria el rostro de alguien que sufre. Quizás un hijo que se ha alejado de la fe, un matrimonio que atraviesa una profunda crisis, una madre que ya no encuentra paz, un padre consumido por la tristeza o incluso ustedes mismos que llevan demasiado tiempo luchando en silencio. Si ese nombre ha venido una y otra vez a su corazón durante este mensaje,
no lo ignoren. Muchas veces es el Espíritu Santo quien nos invita a convertirnos en intercesores por aquellos que todavía no tienen fuerzas para orar por sí mismos. No existe acto de amor más grande que ponerse de rodillas delante de Dios para pedir por otra persona. Así como Moisés levantaba las manos para sostener al pueblo en medio de la batalla, así también nosotros estamos llamados a sostener espiritualmente a quienes amamos cuando ellos ya no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. Quizás esa persona nunca llegue a saber cuántas lágrimas derramaste por ella, quizás nunca descubra cuántos rosarios ofreciste, quizás jamás escuche las oraciones que elevaste en el silencio de la noche, pero Dios sí las escucha y ninguna oración hecha con fe se pierde jamás. Por eso no dejen de rezar, no se cansan de confiar, no abandonen a quienes aman solo porque hoy parecen estar lejos de Dios. Recuerden las palabras de Santa Mónica, que durante años lloró y oró por la conversión de su hijo Agustín, hasta verlo convertirse en uno de los más grandes santos de la Iglesia. La perseverancia en la oración siempre produce fruto, aunque nuestros ojos todavía no puedan verlo. Y ahora, después de todo lo que hemos compartido esta noche, llegamos finalmente al centro de esta enseñanza. Muchos esperaban descubrir un objeto misterioso, otros quizás imaginaban una fórmula secreta, pero el verdadero secreto nunca ha sido un objeto. El verdadero secreto siempre ha sido Jesucristo. Todo sacramental auténtico conduce hacia Él, nunca ocupa su lugar, nunca reemplaza la gracia, nunca sustituye los sacramentos. Por eso, si desean colocar algo bajo su almohada esta noche, háganlo comprendiendo profundamente lo que significa. Tomen un crucifijo bendecido, no como un amuleto, no como un objeto mágico, sino como el signo más grande del amor de Dios por la humanidad. Bésenlo con fe, hagan lentamente la señal de la cruz, pronuncien con serenidad el santo nombre de Jesús. Y antes de dormir, digan con confianza: Señor Jesús, pongo mi descanso, mi hogar, mi familia y toda mi vida bajo tu protección. Que esta cruz me recuerde que tú ya has vencido al pecado, al mal y a la muerte. Permanezco en tus manos y en nada más confío. Ese gesto sencillo no tiene poder por sí mismo. El poder pertenece únicamente a Cristo. Pero ese pequeño acto puede ayudar a que nuestro corazón descanse recordando una verdad inmensa. Mientras nosotros dormimos, Dios continúa velando por nosotros. Mientras nuestras fuerzas se agotan, su amor permanece despierto. Mientras el miedo intenta entrar, la cruz sigue proclamando la victoria definitiva de Jesucristo. Porque donde está Cristo, el enemigo pierde toda autoridad. Donde habita la gracia, las tinieblas retroceden. Donde una familia vive unida a Dios mediante la oración, los sacramentos y la confianza en su misericordia, nace una fortaleza que ningún poder del mal puede destruir. Por eso, esta noche no depositen su confianza en un objeto, deposítenla en aquel que murió y resucitó por ustedes. No permitan que el miedo gobierne su descanso, permitan que la paz de Cristo habite en su corazón. Y si sienten que el Señor ha hablado a su vida durante esta reflexión, no guarden este regalo solamente para ustedes. Compartan este mensaje con esa persona que hoy necesita esperanza, con ese familiar que atraviesa una noche oscura, con ese amigo que ha perdido la paz. Quizás Dios quiera utilizar este sencillo vídeo para tocar un corazón que lleva años esperando una palabra de consuelo. Si desean seguir caminando con nosotros en este camino de oración y crecimiento espiritual, los invito a suscribirse a El Milagro de Dios y formar parte de esta gran familia que cada día busca acercarse un poco más al Señor. Y ahora quisiera pedirles algo muy especial. Escriban en los comentarios esta sencilla oración: Jesús, mi hogar te pertenece. Que no sea solo una frase, que sea una verdadera consagración de su familia al Señor
Y mientras miles de hermanos escriben esa misma oración alrededor del mundo, recordemos las palabras del Evangelio: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos juntos. Señor Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, ponemos bajo tu protección nuestra vida, nuestra familia y nuestro hogar. Que tu Santa Cruz permanezca siempre como el signo de nuestra esperanza. Aleja de nosotros todo aquello que quiera apartarnos de tu amor. Danos noches de descanso, corazones llenos de paz y una fe cada día más firme. Enséñanos a confiar únicamente en ti y a caminar siempre bajo la luz de tu Evangelio. Que la Santísima Virgen María cubra nuestros hogares con su manto maternal. Que San José proteja nuestras familias. Que San Benito y San Pío de Pietrelcina intercedan por nosotros para que permanezcamos fieles en todo momento. Y que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes su paz, su gracia y su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por permanecer con nosotros hasta el final. Que esta noche descansen en paz, sabiendo que Cristo permanece con ustedes. Si Dios lo permite, mañana volveremos a encontrarnos aquí, en el milagro de Dios, para seguir creciendo juntos en la fe, profundizando en las enseñanzas de la Iglesia y caminando siempre de la mano del Señor.